Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Para quienes no me conocen, mi nombre es Alejandra Rosolio. Estamos reunidos para continuar con una de las actividades programadas desde el área de Tecnología Educativa e Innovación de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Mensura de la Universidad Nacional de Rosario, que es el seminario Colaboración de las tecnologías en la resignificación de nuestras prácticas docentes. Para comenzar este encuentro, vamos a invitar a nuestro vicedecano, el ingeniero Damián Portaro, a compartir unas palabras en el inicio de este nuevo encuentro. Damián. Gracias, Ale. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar presente en este nuevo encuentro del seminario. En primer lugar, felicitar a la Secretaría de Desarrollo Institucional, a la ARTEI, por la organización de estos encuentros, que la verdad que invitan a reflexionar justamente sobre nuestra práctica docente, que es una actividad realmente importante, digamos, en el ámbito en el que nos encontramos. Y en ese sentido, recordar, en el primer encuentro, cuando escuchábamos a María Teresa, ella en uno de los primeros momentos comentaba que este debate respecto del uso de las tecnologías en el aula ya lleva décadas, ¿no? Si bien la pandemia lo pone nuevamente sobre la mesa de manera mucho más abierta, digamos, con mucha más gente participando del debate, digamos, no es un tema nuevo. En particular, somos una facultad activa, digamos, realmente comprometida, y lo hemos visto que cuando, digamos, se nos presentó aquella situación y hubo que ir a la virtualidad, rápidamente lo hicimos, adecuamos nuestra actividad y nos organizamos para poder llevarla adelante en aquel contexto y de la manera que teníamos a mano. Ni bien se pudieron organizar algunas actividades presenciales, lo mismo, digamos, fuimos tomando esa posibilidad y en articulación con esa nueva planificación que teníamos de virtualidad, empezar a incorporar de vuelta esas actividades presenciales, y ya cuando tuvimos la posibilidad de volver, digamos, de manera presencial, digamos, ya lo han mencionado en los diferentes encuentros, no volvimos todo de la misma manera, ¿no? Digamos, la pandemia o el proceso nos atravesó y nos obligó por lo menos a reflexionar de nuestras prácticas y de alguna manera algo de todo eso que vivimos a lo largo de esos 2 años hoy está presente en el aula, digamos, en sus diferentes formatos. Entonces, por ahí, digamos, yo creo que es más allá de lo que pasamos en la pandemia, digamos, justamente el debate de la presencia de las tecnologías digitales en el aula es preexistente, y lo que tenemos hoy, digamos, es el debate, de seguir el debate de cómo, digamos, las hacemos presentes y nos posibilitan nuevas formas de enseñar y aprender. Y, digamos, pues más allá de la coyuntura que nos tocó en aquel momento, es también pensar más allá de cómo nos gustaría a nosotros, también pensar que del otro lado, digamos, o con nosotros en realidad en el aula, hay presente un estudiante con otra forma de vivir, de transitar, de realizar sus actividades, y de alguna manera venimos, digamos, a lo mejor un poco demorados, o este debate, perdón, se me sube el gato hablando del perrito de Cecilia. No. Mi perrito no es, yo tengo la puerta cerrada. Decía justamente esto de cómo nosotros aprovechamos las tecnologías para establecer una nueva forma de conversación y de diálogo con nuestros estudiantes. Entonces, creo que ese, digamos, sigue siendo el desafío, cómo apropiarnos de otra manera, que esto potencie, digamos, las formas de enseñar y aprender, que nos permitan contener a nuestros estudiantes, lograr que puedan realizar todo el trayecto formativo y que más estudiantes egresen. Y bueno, de alguna manera creo que en esa línea es un poco también lo que viene a aportar Cecilia, de cómo, todos estos recursos que hay hoy,
digamos, nos posibiliten a nosotros trabajar justamente nuestra práctica en el aula. Así que bueno, agradecerte a vos, Cecilia, por estar presente, por dedicarnos tu tiempo en este espacio para poder reflexionar en conjunto. Y bueno, en particular, digamos, agradecerles a Natalia y a Ale, digamos, el esfuerzo y la dedicación para llevar adelante este ciclo de charlas en el seminario. Así que bueno, gracias a todos y bueno, obviamente, digamos, luego seguramente de la exposición de Cecilia, digamos, abrir, digamos, el debate y bueno, que digamos, todos con sus preguntas o con sus participaciones puedan enriquecer el proceso. Muchas gracias. Gracias, Damián. Bueno, como en los otros encuentros, a continuación vamos a compartir algunas reflexiones de la doctora Natalia Grecia, que es la secretaria de Desarrollo Institucional de la Facultad. Te escuchamos, Natalia. Gracias, Alejandra. Bueno, gracias, Cecilia. Desde el primer momento, no lo dudo, Cecilia, ahí presente en esas conversaciones. Hasta incluso más de una charla presencial y qué hacemos y qué no hacemos, eso es realmente de valorar, Cecilia, realmente te lo digo una vez más. No lo dudaste en ningún momento, nos ayudaste a pensar y nos ofreciste más todavía. Damián, no, es un tema que me entusiasma muchísimo y que siempre me gusta compartir. Y la cuestión institucional y la cuestión del Estado, bueno, que nos compartirás ahora en tu relato. Y Damián, similar Damián en lo que es el Artei. O sea, Damián en cada eslabón de pensar el Artei, de que algo se complicaba, de que teníamos que volver a preguntar tal cosa, qué tal otra, y cómo hacemos, y qué decidimos. Damián en cada eslabón estuvo presente y siempre confiando en esta propuesta. Así que no son más que palabras de agradecimiento y de, bueno, como decíamos antes, si bien a esta altura del año uno ya lo empieza a sentir, pero al mismo tiempo un momento de celebración y disfrute. Así que bueno, te escuchamos, Cecilia, y bueno, Alejandra, muchas gracias. Bueno, gracias, Natalia. Como dice Natalia, acá hay todo un equipo atrás trabajando para completar. Comento a Cecilia y comento al resto de los que están detrás de la pantalla, los que no son de la facultad, que bueno, fue un trabajo en equipo que fuimos generando. Bueno, entonces vamos a empezar hoy en nuestro tercer encuentro y nos acompaña, presentación formal, Cecilia Sagol, que es gerente de investigación e innovación en Educ.ar, Sociedad del Estado. Educ.ar es la Sociedad del Estado del Ministerio de Educación de la Nación Argentina, referente de la transformación digital en el acceso al conocimiento. Damos entonces paso a Cecilia para avanzar en los aspectos de su charla denominada Recursos Educativos Abiertos, Producción, Gestión y Sentidos Pedagógicos. ¿Compartimos la propuesta? Bueno, muchísimas gracias. La verdad que muy honrada de poder participar. Las distintas compañeras que han invitado, la verdad que también me honra estar en ese elenco y estar acá en esta universidad tan comprometida, en este trabajo tan serio que vienen haciendo. Así que, bueno, un placer. El tema a mí siempre me ha entusiasmado mucho. Siempre es una excelente oportunidad para mí de hablar de esto, de plasmar, de compartir con un público como el de ustedes el desarrollo sobre el tema que venimos haciendo en el portal Educar desde hace 20 años. Así que bueno, voy a ir tratando de ordenarme con el PowerPoint. Voy a compartir pantalla. A ver, comparto acá pantalla, muy bien. Y aquí voy. Y bueno, abro el PowerPoint. ¿Te ve? Sí, ¿no? ¿Estamos bien? Perfecto. Perfecto, porque yo ya no veo las caritas de ustedes. Bueno, como decía, este tema me parece muy interesante. Me parece que hoy nos lleva a repensar directamente las prácticas educativas, que es un poco el objetivo de este seminario. Pero me parece que es
un error pensar que una que es docente desde hace un cierto tiempo, es la primera vez que se encuentra con recursos educativos. Puede ser que estemos iniciando el camino de los recursos educativos digitales, aunque, como decía acá, Damián citaba a Teresa Lugo, ya hace décadas que estamos trabajando con educación con tecnologías. Pero el tema del uso de recursos digitales es bastante más nuevo, está siempre ahí dando vueltas y no se termina de incorporar de una forma contundente a nuestras prácticas con tecnología. Pero, obviamente, como docentes, recursos educativos estamos usando desde siempre. Aún los que empezamos a enseñar en el siglo pasado, que no hace tanto, en el siglo XX, aún los que estamos enseñando y aprendiendo desde las últimas décadas del siglo XX, ¿no es cierto? A mí me contaron, yo no sé, pero no estaba, pero bueno, no, quiero decir, ya por supuesto que siempre los docentes hemos usado recursos educativos. Entonces, yo quiero, y perdonen la autorreferencialidad, pero empiezo por acá, pero después los voy a invitar a ustedes, que se tomen un minuto y que piensen en su historia docente en relación con los recursos educativos. Yo les cuento la mía y después vamos a que ustedes plasmen la vuestra, ¿no? Yo recuerdo cuando era ayudante, yo soy egresada de la carrera de Letras de la Universidad de Buenos Aires y fui ayudante, ya cuando todavía era estudiante, en algunas materias, y me acuerdo que me gustaba mucho organizar mi clase haciendo unas guías para los estudiantes. Yo que fotocopiaba y repartía estudiante por estudiante. Ese era un recurso educativo. Tomábamos el tema de la clase, lo dividía más o menos en 5 consignas, ponía textos para pensar, para subrayar y le daba una fotocopia a cada uno de los estudiantes y así hacíamos el práctico. Eso lo había además copiado de alguna manera de una compañera mía que vi que lo hacía y que me encantó y lo empecé a hacer yo. Y ahí tenía mis guías, que a veces duraban una clase, a veces más de una clase, y que estaban escritas y una secuencia didáctica, digamos, pensada y escrita. Ese era un material educativo que yo hacía como docente. Acá les pido que vayan pensando en ustedes mismos con respecto a los materiales educativos. Y los pido que lo hagan además durante toda la charla, porque la idea es eso, no partimos de cero en esto, tenemos que recuperar nuestras prácticas y construir desde ahí, ¿no? Después, cuando ya llegué a tener con algunas colegas una cátedra y tener como una función más de JTP, ¿no? Más adelante, era todo un tema, no sé cómo habrá sido en la Universidad de Rosario, pero en la Universidad de Buenos Aires era el tema de las fotocopias. Uno fotocopiaba la bibliografía y le dejaba a los estudiantes, a las estudiantes, carpetas con primera unidad, segunda unidad, para el primer parcial, para el segundo parcial, en combinación con la fotocopiadora del centro de estudiantes o de algún espacio privado de adentro de la facultad o de afuera, pero bueno, ahí había también todo un proceso de selección, curación y organización del contenido para los estudiantes. Por favor, que uno no se olvidara de dejar una fotocopia, porque no lo encontramos, profesora, bueno, todo eso. Eso lo hemos hecho. Lo he hecho yo. Después ingresé en la cátedra de semiología del CBC de la UBA con Elvira Arnoux, una referente en el tema de semiología y de lingüística, y ahí ya fue un paso más. Lo que hacía Elvira era el año 84, apertura democrática, apertura académica, yo podría decir, por lo menos en el área de letras, de sociales, ¿no? Empezaban a llegar autores que no habíamos leído previamente, que no existían. Entonces, el equipo de la cátedra, además de dar clases, al mando de Elvira Arnoux, traducía, adaptaba, y ella lo iba compilando, en vez de usar estas cajas, hacía cuadernillos. Los cuadernillos de semiología del CBC fueron muy famosos y
formaron a docentes, nos formábamos nosotros y formaron estudiantes durante años, durante todos esos primeros años de la apertura democrática. Y eran en formato cuadernillo, después ahí ya había también una especie de mini empresa que se dedicaba a producirlos en gran escala porque era muy masivo, porque fue cuando en la UBA se abrió el ingreso y el CBC era una masividad enorme. Después empecé a trabajar en la editorial Santillana como editora y ahí hacía manuales, ahí hacíamos los manuales, los libros de texto, ¿no? También toda una enorme tradición que hoy está mucho más estandarizada, existen carreras, etcétera, ¿no? Bueno, después ahí me incorporo a Educar. En el año 2000 se funda el portal Educar con el objetivo de producir recursos educativos digitales. En el año 2000, cuando Internet tenía menos de una década, años que se podían contar, Internet, si no, Internet tiene ya 50 años, ¿no? Pero digo, la World Wide Web, ¿no? El protocolo de Internet, la WWW tenía pocos años y ya existía un portal educativo en la Argentina que fue pionero en la región. Después, el año siguiente, se fundó el Educar Chile. Y el objetivo nuestro era producir recursos educativos digitales. En el año 2000, esto fue cambiando muchísimo, ¿no? Bueno, después empiezo a ser docente virtual y si acá entre ustedes hay algún docente virtual, sabe que el docente virtual tiene necesariamente que ser un productor de recursos digitales. Ahí, entonces, fíjense cómo yo voy pasando desde las fotocopias, el cuadernillo, como que me va llevando, digamos, cuando yo estudié nunca pensé que iba a terminar trabajando de esto, como les pasa a muchas personas en la sociedad del conocimiento. Bueno, así que ahí empezamos a producir clases, después hubo una producción en el portal Educar mucho más estandarizada, que yo luego se las voy a contar, y finalmente, durante la pandemia, lo que hicimos básicamente en el portal Educar fue diseñar un repositorio, hacer una propuesta de un espacio para que toda la comunidad educativa de los ministerios de las provincias pusieran, o sea, hacer el contenedor, no el contenido, como también un proyecto importante. Entonces, bueno, esta es un poquito mi historia, algunos hitos que yo creo que muestran un montón de cosas, ¿no? Y no por ser yo en particular, ¿no? Pero me parece que muestra toda una relación de una persona, una docente, con el contenido, ¿no? Me parece que por un lado, los voy a invitar a que hagan el ejercicio, porque por un lado esto visibiliza. A uno le parece, sí, yo di clase 40 años. ¿Diste clase e hiciste recursos educativos? Fuiste productor de recursos educativos durante 20, 30 años, durante el tiempo que hiciste clases. Hiciste guías, hiciste grillas, seleccionaste lecturas, armaste cajas de fotocopiadoras, o sea, todo eso es una acción un poco invisibilizada para el trabajo docente. Además, bueno, esto que somos productores y consumidores, ¿es tan diferente? Esa es una pregunta que les quería hacer. Y bueno, todo este tránsito de lo analógico a lo digital. Entonces, ahora los invito a ustedes. Pueden entrar y para esto, entonces, lo que quiero hacer es copiar nuevamente en el chat, por si quedó muy arriba. A ver, esperen. Voy a copiar en el chat este link. Los invito a entrar a este link, ¿sí? O si no, a escanear el código QR que aparece aquí, en la pantalla. ¿Lo ven? Sí. ¿Vamos bien? Cuando todos hayan escaneado, me avisan que vamos entonces al tablero que armamos para esto, ¿no? La idea es que en este tablero al que ustedes ingresan, que es este, historia de recursos, ustedes con este signo más, ¿no? Lo están viendo, ¿no? Ponen un sticker, por ejemplo, con su nombre, lo pueden poner perfectamente. Acá publican y aquí escriben 3
o 4 recursos educativos que hayan usado. Yo voy a poner guías fotocopiadas. Voy a poner la caja de fotocopias. Voy a poner el material como docente virtual. ¿No? Como 3 momentos de mi relación como docente con los contenidos educativos, ¿no? Y acá lo pongo acá. Bueno, no quiere ir para el costado. Los invito, ¿pueden entrar bien al tablero? Si no, ahí ya veo que están adentro del tablero. Ya va subiendo la gente al tablero. En la Universidad de Rosario también el tema de las fotocopias, ejercicios fotocopiados, Mariana. Mariana se llamaba la amiga a la que yo le copié las guías. Estudios de caso, fotocopiados y digitales, muy bien. Videos y materiales digitales. Sí, el docente es un gran productor de contenidos, pero el recurso digital lo que va a permitir es visibilizar y profesionalizar esa tarea. Pero no es una tarea tan sencilla como se dice en 2 palabras, ¿no? Se tiene que poner en juego muchos conocimientos para hacer eso, ¿no? Acá Gabriela, guías de estudio, fotocopias también, videos. Gabriela es productora de videos. Me imagino que eso ya fue en los últimos años, ¿no? Cuando empezamos a tener cámaras, ¿no? O sea, el cambio tecnológico de alguna manera nunca es determinante, pero posibilita cambios culturales, ¿no? Franco, ejercicios resueltos, guías de trabajos prácticos, presentaciones de PowerPoint. Claro, todo eso son materiales que nosotros hacemos permanentemente. Cuestionarios, videos, kits de laboratorio, Mauro, apuntes, bibliografía, apuntes, videos, tutoriales. Fíjense el volumen de producción, la diversidad de formatos. Ahora, nadie acá se pisa con la edad, ¿eh? Todos empiezan a contar ya desde la etapa digital. Yo fui la única valiente que conté que en el siglo XX yo ya daba clases. Cecilia, buenas tardes. Perdón que interrumpe. Yo también soy bibliotecaria. Ajá. Entonces también es como que uno tiene todas las herramientas y trata de usar los mayores recursos que uno tiene y potenciarlos en los apuntes de los estudiantes y también enseñarles a ellos cómo trabajar a través de esta producción de información. Bueno, eso es muy interesante lo que decís. ¿Cómo era tu nombre? Gabriela, María Gabriela Consuelo. Acá está. Estoy hablando demasiado de los docentes con productores de recursos y me estoy olvidando de los estudiantes. Sí. También los estudiantes son grandes productores de trabajos prácticos, de ejercicios, de proyectos. Y si pensamos, y acá ya me estoy adelantando un poquito la presentación, en esta idea del marco teórico de Michael Fullan, por ejemplo, que dice que enseñar no es transmitir un conocimiento, sino generar un conocimiento nuevo en el mundo entre docentes y estudiantes, en una asociación entre docentes y estudiantes. Bueno, si ese conocimiento nuevo generado es un contenido, es un contenido. Y si es digital, yo lo puedo publicar, se lo puedo enviar a alguien, lo puedo mejorar el año que viene, me lo pueden criticar, puede llegar a un público más lejos, etcétera, ¿no? Pero bueno, estamos por ahí, ¿no? Claro, mucho laboratorio por el tipo de facultad en la que estamos, presentaciones en Filminas, presentaciones en PowerPoint, videos teóricos. Fíjense cómo deberíamos en algún momento también hacer un estudio. Esto que yo voy a contar está realmente en pañales, ¿no? Un estudio de distintos géneros de prácticas pedagógicas y recursos educativos, ¿no? Bueno, me parece que esto puede ser así como un golpe de vista para poner visibilizar y poner en valor
esta tarea que hacemos los docentes, ¿no? Que la virtualidad de alguna manera materializa y permite la publicación, una distribución, bueno, hablábamos recién de estas charlas, publicación, distribución y digamos, materialización en el tiempo, ¿no? Que las fotocopias que yo le daba a mis alumnos, ahí morían, ¿no? En la mochila de ellos. Bien, bueno, planillas de ejercicios, PowerPoint, un blog. Esteban cuenta que lo que él hacía como un recurso educativo es un blog. Bueno, buenísimo, buenísimo, sí. Bueno, el Moodle, problemas de GeoGebra Moodle, etc. Muy bien. Bueno, vuelvo al PowerPoint. Entonces, esto es un poquito el espíritu, ¿no? Yo no voy a decir nada que no esté en línea con lo que todos los docentes venimos haciendo, ¿no? Pero que yo creo que el mundo digital nos permite escalarlo, nos permite generar prácticas muy innovadoras a partir de esto. Entonces, un poco lo que estábamos viendo, ¿no? Recogiendo un poquito los hilos. Distribución del conocimiento. El contenido digital nos permite difundir ideas, difundir opiniones, difundir saberes, distribuir conocimiento. El contenido analógico también, por supuesto, ni que hablar, pero el digital tiene esa capacidad de ubicuidad, esa capacidad, esa facilidad por su propio formato de, con medios muy económicos, llegar a públicos más amplios. También nos pone y acá, bueno, estamos justamente en un espacio interinstitucional, en la universidad, de alguna manera yo creo que interpela la relación de los docentes y las docentes con sus instituciones. ¿Por qué? Por estas cuestiones. Empezamos a formarnos, empezamos a realizar una comunidad, las universidades pueden generar sus espacios de intercambio de recursos educativos, repositorios. Es un área institucional que se abre, que tiene que ver con establecer relaciones y generar una comunidad docente. Los recursos educativos digitales se pueden compartir, se pueden intercambiar, se pueden enviar a colegas. Un repositorio de recursos educativos no es un conjunto de recursos, sino una comunidad de usuarios que los produce, que los usa, que los reusa, que los critica, que los difunde, ¿no? Así que, de alguna manera, crea una interpelación muy, muy fuerte con el docente y su institución. Quizás más que su clase, su clase oral, la clase tradicional. La clase tradicional queda en el aula. El contenido digital, el recurso educativo permite vincularse institucionalmente. Bueno, también sirve para esto, empezar a implementar nuevas prácticas didácticas en aulas universitarias, ¿no? Como señala acá, hay un texto muy interesante de Mariana Mayo sobre, bueno, que tiene que ver con las prácticas universitarias, el último que tiene que ver sobre la educación híbrida en la universidad, y el uso de lo digital nos invita también a enseñar de otra manera. Eso ya lo vamos a ver, van vinculados, usar lo digital y cambiar la forma de enseñanza, no solo por el uso de la tecnología, sino por la forma de producir información y conocimiento. El uso de recursos nos lleva a un uso significativo de nuevas tecnologías, lo que decíamos recién. Usar nuevas tecnologías, ¿para qué? ¿Por qué yo tengo que usar la computadora en mi clase? ¿Por qué tengo que usar una modalidad híbrida? ¿Porque está de moda? Bueno, durante la pandemia tuvimos que hacerlo porque era la única opción por un aislamiento, por razones de fuerza mayor. Pero ahora, ¿por qué tendría que hacerlo? Porque, entre otras cosas, me permite trabajar con recursos digitales, ¿no? Por eso yo podría utilizar una modalidad híbrida, podría usar computadoras en el aula, podría poner la tecnología. Tengo un porqué del uso de la tecnología y un uso genuino y significativo de la tecnología. No la tecnología simplemente para hacer lo mismo que hacíamos antes.
saberes docentes, esto vamos a hablar, qué saberes yo pongo en juego cuando utilizo este tipo de cosas, y bueno, nuevos roles docentes que ya venimos un poquito hablando de esto, ¿no? Bien, esto es un texto de Zapata que nos trae una definición de los recursos educativos en general, que digamos, nos ubica en una dimensión comunicativa del proceso educativo. Es una forma de comunicación cuando yo le presento a mis estudiantes lo que vimos recién, ¿no? Un blog, un kit de laboratorio, un ejercicio en GeoGebra, una lista de ejercicios. Yo estoy comunicándome, compartiendo información y generando conocimiento. Son mediadores, dice Zapata. Y bueno, y cuando yo uso TIC, cuando yo utilizo medios digitales, es muy fácil integrar texto, imagen, audio, animación, video, voz grabada. O sea, entramos a la multimodalidad, recién veíamos en el tablero, en el Padlet, videos, PowerPoint grabados, o sea, empezamos a manejarnos con una potencialidad de recursos expresivos que nos viene muy bien, depende de lo que tengamos que enseñar, pero nos viene muy bien usar imagen en movimiento, audio, voz. Y bueno, y ahí es donde él pasa a recursos educativos digitales, ¿no? Bueno, ahí ya retomé los recuerdos que ustedes pusieron. El contenido digital es simplemente un contenido, una información en soporte electrónico. No es ni mejor ni peor, es un formato. Es un formato. Ahora, tiene ciertas particularidades, tiene ciertas características que se puede archivar, se puede reutilizar, se puede editar con facilidad. Yo no puedo editar un libro papel, no puedo reeditarlo, no puedo corregirlo, sí lo puedo hacer con un archivo. Ahora, si es bueno o malo la calidad, pasa por otro lado, pero tiene esa potencialidad por su soporte tecnológico. Se puede enviar a una cantidad enorme de personas con poco gasto, a personas que incluso yo a lo mejor no estoy pensando en que lo van a recibir porque se puede reenviar. Y esto fue rápidamente entendido por la comunidad de docentes que desde la última década del siglo XX, empezaron a trabajar con la educación virtual, con el e-learning, que en general era un grupo en los años 90, que es cuando empieza esto, en los primeros 2000, era un grupo reducido, eran algunas universidades, era muy vinculado a la formación corporativa, porque, bueno, eran los que más tenían acceso a la tecnología, ¿no? Entonces, esto llama la atención de esta gente que trabaja en e-learning y empieza a utilizar la idea de objeto de aprendizaje, que es una unidad que puede ser reutilizada. Por ejemplo, un video. Un video que plantee un tema, en un curso yo lo puedo usar como parte de mi exposición y en el curso siguiente lo puedo usar en una evaluación. Y en otro curso yo lo puedo usar para repaso, por ejemplo. Entonces, por eso se empieza a hablar de objeto de aprendizaje y se empieza a pensar en unidades diferentes a las unidades didácticas tradicionales que tenían esta capacidad de ser reutilizada, y empieza todo un tema de la interoperabilidad, las características técnicas que tienen que tener estos elementos para poder justamente ser reutilizados. Una cuestión básicamente económica, ¿no es cierto? Pero que empieza de pronto a hacernos reflexionar sobre sus posibilidades educativas, ¿no? Tiempo después se deja esta idea de objeto de aprendizaje y se empieza a hablar como recurso educativo. ¿Por qué? Porque esto que les decía, el mundo docente no entendió esta idea de objeto de aprendizaje, la idea de recurso educativo estaba más instalada, tenía mayor tradición. Las conversaciones se derivaron en cuestiones demasiado tecnológicas, el formato SCORM, etcétera, que quedaban ajenas a los pedagogos, digamos. Y en 2002, la UNESCO hace una definición pública de lo que es un recurso educativo abierto, que es
un recurso educativo digital, pero no necesariamente digital, porque puede ser un recurso analógico, pero en general son digitales, pero que además es abierto. ¿Qué quiere decir? Tiene una licencia explícita, una licencia que permite a los destinatarios no solo consumirlo, sino reutilizarlo, adaptarlo y distribuirlo gratuitamente. Es una recomendación que UNESCO hace a las organizaciones públicas, científicas, relacionadas con la distribución de conocimiento, museos, artísticas, que les dice: liberen la propiedad intelectual de sus recursos. Esto no quiere decir que renuncien a esa propiedad intelectual, pero trabajen, cuando ustedes los publiquen, pongan licencias que permitan a los destinatarios reutilizarlos. En el mismo momento, 2002, estaba surgiendo toda esta idea de software libre, que era de software abierto, que tenía que ver con eso, con generar programas cuyo código fuera compartido para que pudiera ser mejorado. Esto choca, por supuesto, con la industria cultural vinculada al conocimiento, pero es muy interesante para pensarlo en espacios de conocimiento no lucrativos, como el que estamos ahora, ¿no es cierto? Entonces, en 2012 hay un manifiesto de los recursos educativos abiertos, en 2017 se vuelven a juntar, y bueno, son recursos educativos disponibles tecnológicamente para ser utilizados y por una comunidad de usuarios, y acá empieza este concepto de comunidad, porque eso es lo rico, es generar esta inteligencia del intercambio a partir de los recursos. Típicamente están disponibles en forma libre en Internet, aunque hay publicaciones en libro, en papel, que son abiertas. Pueden ser usados por docentes, alumnos, y pueden ser reutilizados, las 4 R's, ¿no? Reutilizados, revisados, adaptados, alterados su contenido, fragmentados, remixados, mezclados con otros, combinados. Yo puedo tomar un fragmento de un video, otro, y hacer una nueva producción, y redistribuidos. Estos son los recursos digitales, que veníamos ya hacia esto, pero con la característica de que son abiertos. De que yo, cuando soy docente o en un repositorio universitario, les pongo una licencia que permite su reutilización. Bien, bueno, esto es un poquito el contexto que veníamos hablando, ¿no? La Wikipedia es un ejemplo de este contenido abierto, totalmente, constantemente en reelaboración. Los cursos, los MOOC, ¿no? El Open Courseware del MIT, que también es del 2002, que es cuando esta universidad prestigiosa pone todos sus contenidos abiertos, libres, incluso se traducen a varias lenguas, y hay cursos absolutamente libres y abiertos, ¿no? Que tiene que ver con la distribución del saber, aunque por supuesto tiene también sus límites, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a los REA? Lo que les conté del e-learning, toda esta disquisición sobre los objetos de aprendizaje, todo lo que veníamos pensando de los materiales educativos. Al mismo tiempo, hay una línea de pensamiento pedagógico que es el conectivismo, que es de este señor que se llama George Siemens, que es... Ay, esperen, que acá ya me hice lío con el... No, nunca. Esperen, perdonen, Acá le dejé, acá está, muy bien. Acá tenemos a Siemens hablando, no sé si se escucha bien, esperen que pase la propaganda y ahí va. Si pongo el video me dicen si se escucha o no. Es un fragmentito de 1 minuto, durante el cual este autor, George Siemens, uno de los fundadores de esta idea del conectivismo, de esta teoría del aprendizaje asociada al mundo digital y a la educación abierta, explica
algunos aspectos más importantes de su teoría. Lo pongo y me dicen si se escucha bien o no. Learning process that students need to learn is that it's social, it's connected, it's networked. It doesn't send the right message to students if we say, learn in social connected ways, but I'll teach you in one way. So the importance of teaching together is that it gives students a multidimensional experience of knowledge. It teaches students the importance of being connected and collaborating with others in activities that we're involved in. What's different today, I think, is that the knowledge pieces are fragmenting more rapidly, and there's more fragments than there used to be. So what used to be, let's say, a 200-page textbook might today be a 5-minute video on YouTube or a 10-minute lecture on a different site. So the knowledge pieces are smaller now than they perhaps were in the past. But the interesting thing is once your knowledge pieces become smaller, there are more configurations available. So if you have 5 pieces of information, you can connect them a certain number of ways. So that's where we need... Bueno, acá está, ¿no? Hasta acá, esta es la parte que yo les quería mostrar, ¿no? El conectivismo tiene esta línea. Juntar voces, enseñar a través de la relación de distintos textos, fragmentación del conocimiento, que esto le da diversidad. Entonces, los recursos educativos digitales tienen que ver con esta línea, tienen que ver con un conocimiento que se encuentra de esta manera. Bueno, también la educación abierta, el manifiesto de Cape Town, que propone una nueva forma de pedagogía, además de materiales abiertos, la educación para la complejidad, Edgar Morin, Carlos Maldonado, que son pedagogos que dicen, hoy enseñamos para un mundo que se está acomodando permanentemente, ¿no? Que está cambiando permanentemente, que estamos aprendiendo de nuestros errores, ¿no? Y todo eso tiene que ver con la educación para la complejidad. Y bueno, y este mundo digital, ¿no? La multimodalidad, lo que decíamos recién, la posibilidad de utilizar distintos sistemas semióticos, ¿no? Para enseñar y para aprender, ¿no? Entonces, es lo que yo les decía al principio, que a mí me entusiasma tanto este tema porque no es simplemente sobre materiales educativos, empieza a vincularse con las formas de conocimiento, con las formas de enseñanza, con las formas que tiene el conocimiento en la actualidad. Para que un recurso sea abierto, entonces, no puede faltar que sea realmente accesible y que tenga una licencia que me permita esa apertura. La accesibilidad tiene que ver con una cuestión técnica. Hoy nosotros, por ejemplo, en el portal Educar, todos los recursos educativos que ponemos pueden ser descargados para que cualquiera pueda acceder. Están en formatos que cualquier computadora los tiene. O sea, ese tipo de cuestiones técnicas son las que hacen que ese recurso sea accesible. Y también una licencia, digamos, las licencias, hay muchas licencias abiertas. Uno podría poner con sus propias palabras, como docente, yo hago un contenido y lo publico en mi blog o en el sitio de la escuela y pongo una leyenda que diga, bueno, este contenido es de mi propiedad intelectual, permito a cualquier persona que lo utilice sin fin. Pero para no por escribir todo eso, hay algunas licencias estándares y yo le pongo esta doble C, que es Creative Commons, le puedo poner número 1, número 2, número 4, o sea, ya está estandarizado y eso lo buscan en internet y te dice el tipo de licencia. Entonces yo le pongo que es una licencia Creative Commons y ya todo el mundo entiende, no tiene valor legal, por lo menos acá en la Argentina, pero todo el mundo entiende de qué va, que yo quiero que me citen, pero que lo puede usar un docente. Esto no implica que usemos hoy de una forma imprudente y con mucha libertad software, películas, pero si queremos realmente atender a las normas de propiedad intelectual, debemos utilizar solamente contenido que tenga estas características. Y para que nuestro contenido sea bien utilizado, tenemos que indicar esta licencia. Si yo hago mi contenido y no le pongo ninguna indicación de licencia, por defecto, ese contenido tiene copyright.
y nadie puede usarlo sin autorización del autor. Eso es un poco lo que sucede. Bien, entonces ahora vamos a esta idea de Cristóbal Cobo, esta especificación entre lo que es un contenido, un contenedor y un contexto. A ver, estamos hablando del contenido. El contenido digital, toda propuesta digital tiene que tener un contenido, un contenedor y un contexto. O sea, estábamos hablando de contenidos. Ahora bien, yo soy un docente, ¿qué hago un contenido digital para mis estudiantes? ¿Cómo se los hago llegar? ¿Cómo se los distribuyo? ¿Cómo hago que, para darle su valor ubicuo que tiene toda propuesta digital, que después lo puedan seguir viendo? ¿Cómo lo guardo? O sea, la gestión del contenido digital no termina solamente cuando uno lo produce. Tiene que intentar distribuirlo, hacerlo llegar a sus destinatarios. Y acá es donde empieza el tema del contenedor. Recién señalaban, ¿no? Bueno, todo este material queda en la página de la TAI, etcétera, etcétera. Bueno, una página web es un contenedor donde los estudiantes pueden encontrar ese contenido. Un blog es un contenedor. El WhatsApp, hemos enviado cantidad de contenido por WhatsApp en la pandemia, también es un contenedor. No es quizás el contenedor más útil para la práctica educativa. Los contenedores más prácticos son las aulas virtuales, obviamente, porque están pensadas para justamente distribuir propuestas educativas. Entonces, ahí el intercambio es más fácil, quizás son más frías que las redes sociales, o sea, no es lo mismo si yo hago un video y se lo pongo a mis alumnos en una red social, en Facebook, que a lo mejor lo ve otra persona y nos hace un comentario, etcétera, etcétera. Eso tiene sus pros y sus contras. Que si se lo subo a un aula virtual que tenemos, aunque tengamos clases presenciales, y ahí yo como docente puedo saber cuántos los vieron, cuántos no lo vieron, puedo ponerles una consigna para que la contesten ahí mismo. Tiene sus ventajas, digamos. Eso sería el contenedor. Y el contexto son las circunstancias materiales, simbólicas, en que ese intercambio tiene lugar, que por supuesto no hay que dejar de lado, son las condiciones de conectividad y equipamiento de los y las estudiantes, ¿no es cierto?, de la escuela en la que trabaje, de la universidad en la que trabaje, ¿no?, institucional, etc. Entonces, bueno, cuando uno piensa en contenidos, tiene que pensar en contenedores. Y acá tenemos el REA, el REA, que son los repositorios de recursos educativos abiertos, que son software que almacenan y ordenan contenidos digitales. El contenido digital se puede ordenar muy fácilmente con estas herramientas, se le puede poner etiquetas, se los puede catalogar, se lo puede catalogar en varios sentidos, lo cual permite un acceso mucho más sencillo, porque una cosa es si uno tiene 10 contenidos, otra cosa es una universidad que tiene miles, que empieza a lo mejor a guardar los contenidos de sus docentes, que los invita a organizar y les da una herramienta para que esos contenidos sean perfectamente organizados, preservados, catalogados y que sea más fácil de utilizar. Porque una cosa es, ay, me encantó ese trabajo que hizo mi colega, cuando lo vea le voy a preguntar que me lo pase, la llamo a mi colega ni se acuerda dónde lo tiene, me lo manda por WhatsApp, se pierde que haya. Por eso decíamos la importancia de lo institucional en todo esto, ¿no? Que la universidad o la facultad o el departamento, porque es bastante, digamos, lo puede hacer una persona sola o un grupo, por supuesto, pero que tenga alguna herramienta donde esto, de acuerdo a ciertos estándares, se guarda. Hay estándares bueno, si acá estaba Gabriela, la bibliotecaria, lo debe saber, ¿no? Mejor que yo. Entonces, tiene que ver con esto. Bueno, las bibliotecas son extraordinarios lugares para llevar a cabo proyectos como estos, que permiten esto que decíamos, ¿no? Recordemos nuestro tablero, cuando contamos todo lo que hicimos, los videos, los kits, las guías.
eso tiene un valor enorme. Eso merece un proyecto institucional, grupal, para que sea preservado, ordenado y fácilmente recuperado, ¿no? Que no es ni más ni menos que un repositorio. Así que bueno, les dejo la inquietud, ¿no? Hay repositorios de distinto tipo, hay una ley de repositorios científicos en Argentina, muy interesante, así que bueno. ¿Por qué es esto, no? Lo que decíamos recién. Lo que hace un repositorio es crear una comunidad de usuarios alrededor, ¿no es cierto? Porque los recursos educativos abiertos nacieron para ser usados. O sea, el fin de un recurso educativo abierto es que alguien lo reuse. Ese es el objetivo. Ese es un poco el fin. Porque eso va a generar esto, ¿no? Una comunidad, una inteligencia colectiva, intercambio, innovación pedagógica, ¿no? Esta idea de lo que veíamos recién del conectivismo, ¿no? Aprender y enseñar conectados, ¿no? Que genera un valor agregado muy, muy, muy fuerte. Y además esto, un repositorio no deja de ser una plataforma, y la plataforma genera datos. O sea, todo puede generar datos, pero las plataformas generan cantidad de datos con mucha facilidad y puede ser una punta para interesantes investigaciones, ¿no? sobre esto. Cuántos contenidos se usan, cómo se consumen, son estudiantes, son los docentes, ¿no? De qué materias cada docente consume los de su materia o consumen otras, los contenidos pedagógicos. Se pueden hacer un montón de preguntas con esas plataformas, ¿no? Bien, ahora vamos a pensar un docente. ¿Qué puede hacer un docente con un contenido digital? Bueno, en primer lugar, encontrarlo y seleccionarlo, ¿no? Yo puedo buscar en la web, tengo que dar una clase sobre algo y busco material en la web utilizando buscadores. Saben que hay un montón de buscadores, incluso algunos más específicamente académicos. Yo puedo encontrar un texto, lo puedo... Bien. Esto que hacíamos, como decíamos, cuando le organizábamos la bibliografía a los estudiantes, ¿no? Yo puedo encontrarlo en la web, pero acá puedo transformarlo. Si el contenido que yo encontré tiene una licencia, como estas que comentaba, que me permite hacerlo, yo puedo decir, bueno, voy a tomar un fragmento, voy a traducirlo, voy a tomar el ejemplo, pero lo voy a cruzar con otra teoría, siempre, por supuesto, citando fuente, ¿no? Y haciéndole caso a la licencia que tiene este contenido. Puedo articularlo, puedo vincularlo con otro contenido, puedo tomar dos textos que digan cosas distintas y puedo ponerlos y puedo incluso sumarle una guía de preguntas que permita que mis alumnos adviertan mejor este contraste, por ejemplo. Ahí yo ya lo recreé totalmente. Ahí le agregué un valor a ese contenido muy potente. Puedo distribuirlo, ese contenido que hice, lo puedo con mucha facilidad en el mundo digital enviar. Puedo publicarlo también con mucha facilidad en el mundo digital. Antes, para publicar, tenía que tener a mi cargo un medio o acceso a un medio de publicación. Puedo compartirlo con la comunidad o puedo, acá estábamos el tema de encontrarlo en la web, puedo crearlo. Soy un docente, entonces, ¿qué hago? Me siento frente a la cámara y hago un video. No es que tomo un video de la web y le hago una guía. Hago yo un video de cero, hablando, explicando, mostrando un experimento que hago, etcétera, etcétera. Puedo hacer un texto, un PDF, puedo hacer un montón de recursos. Lo hago yo desde cero. Entonces tenemos como dos tipos de recursos, ¿no? Los reutilizados. Bien, acá es interesante esta distinción que hace Mariana Landó, que es una especialista en contenidos educativos, y esto lo cita Valeria Odetti, otra especialista en diseño de materiales didácticos hipermediales, entre lo que es un material educativo y un material didáctico. El material educativo es un material que no fue pensado específicamente para la educación, pero que yo lo tomo.
una noticia de un diario, un fragmento de una película, etc. Sin embargo, el material didáctico es este que sí está específicamente diseñado para el aprendizaje, ¿no? Es una distinción. Bien, yo acá entonces estoy diciendo esto, ¿no? Puede haber materiales reutilizados o materiales creados desde cero. Estoy dejando afuera la producción profesional de recursos educativos digitales que harían las editoriales, digamos. Estoy pensando en los y las docentes, ¿no? Cuando decíamos encontrar un material en la web, ahí estoy ejerciendo una acción que tiene un nombre, por esto que decíamos, de poner en valor estas acciones que parecen naturales y que no cualquiera puede hacer, que es la de curación. Cuando un docente selecciona un contenido, está poniendo en juego un montón de conocimiento, que a mí me gusta destacar. Y por eso me gusta hablar de este nombre, ¿no? El docente tiene que, por un lado, validar el contenido, conocer las fuentes, saber dónde buscarlos, tener su enciclopedia de dónde conseguir buenos contenidos digitales, tener perspectiva crítica sobre ese recurso, saber si está vinculado a evaluarlo, ¿no? Saber si está vinculado a sitios que no pueden tener contenidos que vean nuestros estudiantes. Y también tiene que saber algunas cuestiones más técnicas, como esto de que veíamos recién de la licencia, o bueno, lo descargo, ¿cómo lo puedo descargar? Lo corto y lo pego, bueno, hay también entonces saberes curriculares, pedagógicos y tecnológicos. ¿Es adecuado a mis estudiantes? O sea, hay un montón de preguntas que están sintetizadas en esta acción de curación, pero que es una acción de una creatividad enorme, ¿no? Es una acción de un valor y una, digamos, compromiso académico muy, muy importante, ¿no? Luego ese contenido yo lo puedo transformar, es lo que decíamos, ¿no? Le puedo hacer cambios técnicos, a lo mejor es un PPT, puedo hacer un video, puedo fragmentarlo, puedo combinarlo. Hay una herramienta dentro del Moodle, ahí vi que muchos usaban Moodle, que permite, no sé si lo vieron, el H5P, que permite tomar videos y agregarle cosas, agregarle carteles, agregarle preguntas, o sea, puedo combinarlo, puedo traducirlo, agregarle subtítulos. Puedo modularizarlo en el sentido que insertarlo en una secuencia mayor, ¿no? Esto que hacía yo en los años 80 de dar una guía con 5 puntos, puedo hacerlo en forma digital y que explote la multimodalidad, ¿no? En mi vieja guía, ¿no? Según Barberá, un experto en educación virtual, dice que los docentes hacemos distintos tipos de contenidos. Uno que es el material para acceder al contenido, por ejemplo, un índice, ¿no? Todo lo que tiene que ver con darle el contenido ordenado al estudiante, el material del contenido, digamos, que es, bueno, donde exponemos el conocimiento, nuestro conocimiento específico de nuestra, digamos, materia, y material pedagógico, un soporte pedagógico para sostener la construcción, que son, por supuesto, las guías, las actividades en relación con ese contenido, ¿no? Como que son diferentes, y lo veíamos recién, ¿no? Hay diferentes formatos, diferentes funcionalidades, diferentes. Estas son algunas puntas que nos permitirían clasificar lo que pusimos en el tablero, ¿no? Ahora bien, si un docente quiere hacer un contenido desde cero, hacer un material para sus estudiantes, no ser curador, que igual es un montón, pero no ser curador, sino ser productor de contenido, les recomendamos esta guía de Manuel Area para producir un contenido digital, porque tampoco podemos hacerlo sin ser profesionales, que yo decía que no me voy a meter en eso, podemos profesionalizar un montón nuestra tarea. Definimos el concepto, pensamos el guión, hay muchísimas herramientas de autor para desarrollar este contenido, recién yo les mencionaba el H5P,
está el Genially, el PowerPoint, editores de videos, bueno, este que usé yo, el Padre, o sea, son herramientas que permiten hacer contenidos digitales. Que quedan muy lindos, o sea, podemos jugar a ser, digamos, diseñadores, ¿no? Si no lo somos. Y después es interesante probarlo con nuestros alumnos, recibir la respuesta, ajustarlo, ¿no? Podemos experimentar, eso es muy interesante hacerlo, convertirnos también, además de productores de contenidos, en investigadores de nuestra propia práctica. Y después esto, lo que decíamos recién, ¿cómo lo voy a distribuir este material? Eso todo tiene que ver con la gestión. Después, el docente lo tiene que guardar en forma ordenada o sumarlo a un repositorio o publicarlo. Lo que decíamos recién, ¿no? Un docente puede utilizarlo en diferentes secuencias didácticas, tomar solamente un fragmento, incluirlo en un recurso más grande, bueno, subtitularlo, esto ya un poco lo vimos. Entonces, esto tiene consecuencias pedagógicas muy importantes, que era un poquito la última parte del título de esta charla, de sentidos pedagógicos. Acá el docente está entramando recursos para armar una clase. O sea, que el contenido sea abierto me permite a mí trabajar de otra manera, enseñar de otra manera. Es pedagógica la posibilidad que abre, más allá de que si el contenido es abierto y es de buena calidad, cualquiera puede acceder. Yo también puedo incorporar nuevas prácticas pedagógicas con ese contenido abierto. Y además de ser productor de recursos, ¿no? A ver, voy a esto, un minuto. Les quiero pasar un videíto. Esperen, vamos acá. Este es de los... Este es un contenido que yo tomé de un trabajo que hacen los museos smithsonianos, que son, como ustedes saben, si habrán visto la película Una noche en el museo, son museos, una red de museos que ha digitalizado muchísimo de su material, ¿no? Y tiene una estrategia de que ese material lo usen los docentes. Entonces se hizo un portal de commons, que quiere decir contenidos abiertos, sobre la base de los materiales del museo y propone a los docentes que los usen de esta manera. No sé si se escucha. Bueno. Fast, findable, shareable, free. The Smithsonian Commons. This story shows how the Smithsonian Commons makes it easy for a fourth grade teacher to include content from across the Smithsonian in her classroom instruction. I teach fourth grade, and I'm always looking for ways to help my students learn. I get tons of great content through the Smithsonian Commons, and they're always adding more. I can search on anything and find new things for all the subjects I teach. The Commons helps me find new ways to explain things, such as through the eyes of an artist, a scientist, or by using maps or timelines. It's easy to download free, high-res pictures for my classroom, and parents love it when I send Smithsonian links home. I know I can trust the Smithsonian. Our fourth grade teacher is preparing a lesson about the life of President Theodore Roosevelt. Acá nos muestra todos los sitios que tiene esta maestra, ¿no? Commons to look for related materials to use in the classroom and to include in her students' Friday take-home folder. She instantly sees the breadth and depth of content related to Theodore Roosevelt on the Smithsonian Commons. Teachers tell us they need to quickly filter out extraneous content to see just the materials they need.
They don't necessarily want to make comments or upload content, but it's helpful for them to see recommendations, tagging, and favorites. Here, our teacher clicks on one of the original Roosevelt-inspired teddy bears from the early 1900s. It's in a Smithsonian Commons collection created by a Commons member named Teach in Texas. The Smithsonian Commons makes it easy to cite individual works. It also uses the same kind of favoriting, collecting, and sharing tools found on popular social media sites. Throughout the Commons, our teacher gets a 360-degree view of the topic she's interested in, including commentary by experts, community content, and related topics. Our teacher's collection of Smithsonian artifacts begins to grow. She's assembled an intriguing portrait of Theodore Roosevelt using artifacts from across the Smithsonian. And the Smithsonian Commons recommends an instructional guide to help her use these materials in the classroom. When she's done collecting, it's easy for her to export data in a variety of formats, so she can use her Smithsonian Commons collection to make new classroom activities. Bueno. The Smithsonian Commons is a safe place for young learners to explore. Bueno, lo pudieron, ¿no? Seguir y advertir la cantidad de cosas, la cantidad de operaciones que un docente hace. Esto es una simulación, ¿eh? Esto era una forma en que este portal contaba cómo podía ser usado, ¿no? Cómo lo técnico está mezclado con lo pedagógico, con lo cultural, y la cantidad de elementos que ponemos en juego los docentes cuando hacemos una actividad, aunque sea tan sencilla como esta, ¿no? Entonces aquí, nosotros en el portal Educar empezamos a trabajar un poquito sobre esto de los saberes docentes que se ponen en juego en esta sociedad, en la educación para la complejidad, en la educación abierta y con el uso de recursos digitales, ¿no? Seguimos bastante a Flavia Terigi, que habla de esto, ¿no? De que los problemas que se le presentan a un docente van más allá de lo pedagógico, que tienen necesidad de tomar decisiones y de actuar. Entonces, Flavia lo que dice es que los docentes tenemos que pensar sobre nuestro saber, que es un poco lo que intentamos hacer y lo que yo intenté hacer un poco en esta clase, ¿no? Entonces, la idea es, ¿cuál es el tipo de saber tecnológico que nosotros ponemos en juego para hacer esto? No hay una manera, no se resuelve con tutoriales, no se resuelve con manejar bien la computadora. Tiene que ver con poner en juego, y acá, ¿no? Digamos, poner en juego elementos que son muchas veces opacos, que no conocemos del todo, pero que los sabemos usar. O sea, uno no tiene que saber la totalidad del objeto pedagógico. O sea, uno pone en juego, cuando hace una clase, un conocimiento disciplinar, uno sabe su disciplina,
su campo, un conocimiento técnico-pedagógico, un conocimiento disciplinar, un conocimiento pedagógico y uno tecnológico, ¿no? Que además se cruzan. Y este conocimiento tecnológico, estos autores, Kohler, Misra, Kane, lo señalan como fitness, que es un conocimiento amplio, un conocimiento no total, sino suficiente. O sea, yo no tengo que hacerme 4 cursos de Word para saber usar el Word. Intuitivamente puedo saber 4 o 5 cosas que a mí me sirven, por ejemplo. Saber reconocerlo, manejarse con intuiciones, manejarse con trabajo entre pares, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es un poco la forma de acceso al conocimiento tecnológico, ¿no? La tecnología no es una forma para consumir conocimiento, sino para generarlo, ¿no? Esto es un poco la idea que tenemos acá, ¿no? Un poco en la tradición de Alvin Gulner, de Jürgen Habermas, las ideas como parte de una conversación, ¿no? La esfera pública de la burguesía, de la modernidad, se constituyó en los intercambios y en las conversaciones, ¿no? Y ahí surgió muchas de las instituciones de la modernidad, con el cual estamos todavía transitando, ¿no? Como por ejemplo la democracia, ¿no? Tiene que ver un poco con eso, tiene que ver algo con esa clave. Hay un autor muy interesante, Citrain, que señala la capacidad de Internet en cuanto a generatividad, que es cuando el uso de tecnología va hacia resultados que van más allá de los previstos por los creadores de esa tecnología. O sea, lo mejor que nos puede pasar con un recurso educativo que nosotros hagamos es que un colega, un estudiante, lo use y nos supere con eso, ¿no? Y siga agregando valor, como lo que veíamos recién con estos objetos de museo, ¿no? Y también aquí alguna cuestión referida a la justicia social, ¿no? Hay una autora australiana que se llama Sarah Lambert, que dice, bueno, los recursos educativos abiertos, son muy interesantes porque distribuyen conocimiento, perfecto, ¿no? Si un organismo científico o un organismo de saber, una universidad publica y abre sus contenidos, muchas más personas podemos acceder a ellos, ¿no? Perfecto. Ahora bien, ¿son totalmente abiertos solo por su distribución? También deberían incluir, ya con las experiencias que vamos recogiendo, no solo que sean para todos y todas, sino que todos y todas estén representados, que se tome el punto de vista de las minorías, de los distintos géneros, de las distintas lenguas, y reconocimiento, que todos hablen, o sea, que sean conocimientos plurales. Si ustedes se fijan, la Wikipedia en Argentina está en eso. Wikipedia es una enciclopedia enorme. Ahora tiene, por ejemplo, muy pocas entradas de científicas mujeres. Y si uno sigue los eventos de Wikipedia en la Argentina, hace justamente eso, hacen editatones para incluir concursos, porque el verdadero conocimiento abierto no es que solamente todos puedan entrar, sino que todos estén adentro, ¿no? En el sentido de que todos y todas estemos representados y estén todas las voces reconocidas, ¿no? Esto es lo que señala esta autora. Bueno, este es un poquito el panorama que yo quería mostrarles de todas las posibilidades pedagógicas, ideológicas, técnicas, políticas que nos pueden brindar a las y los docentes de todos los niveles educativos, pero especialmente universitarios, los recursos educativos abiertos. Si les parece, empezamos a conversar. Hasta aquí. Muchas gracias, Cecilia. Muy interesante tu charla, como venimos en esto de que cada intervención que tenemos de cada uno de los especialistas que nos van acompañando,
nos interpelan y en cosas que venimos trabajando, que venimos charlando con los docentes, en los pasillos, en las cátedras, ahora que también tenemos en el área un lugar de reunión y encuentro. Y bueno, algunos de los temas que vos abordaste es esto de, trabajaste con esto de los repositorios de recursos educativos, ¿no? Y siempre hablamos que tenemos tanto material armado y armamos en los grupos y bueno, de empezar a generar desde las instituciones algo más organizado, a lo mejor de a poco dentro de los departamentos, ¿sí? Comenzar porque ¿qué hacemos ahora? Decimos, entro en tu campus, te tomo esto que hiciste, Claro, lo otro, y totalmente. Claro, y tal vez ese trabajo en comunidad que vos, cuando vos planteás esto de la comunidad de usuarios, ¿sí? En lo que está basado los repositorios de recursos educativos abiertos, nos lleva a decir, bueno, otra línea para avanzar en nuestras instituciones universitarias, ¿no? Yo sé que acá hay varios colegas, bueno, digo los que conozco de la facultad, que tienen muchísimo trabajo armado y que seguramente lo quieren compartir y lo tenemos que organizar, ¿no? Y también en esto de la producción de contenidos, cuando vos hablas que investigamos después sobre nuestras propias prácticas, bueno, uno se siente muy identificado con todas las cosas que fuiste diciendo. Sí, sí, hay muchísimo para hacer, por eso a mí me entusiasma tanto, ¿no? Es un enorme campo que se abre y nos permite eso, ¿no? Reflexionar sobre las prácticas de enseñanza y sobre los aprendizajes también, ¿no es cierto? Bueno, dejamos ahora el micrófono abierto. Si alguien quiere escribir, quiere hablar, intercambiar ideas. Siempre al principio es esto. Sí, entonces silencio y después sigue. Pero bueno, dejamos el micrófono abierto para quien quiera. A mí me gustaría que pensemos en concreto sobre lo que hacemos como docentes, ¿no? Que me parece que todos de alguna manera estamos vinculados con materiales, ¿no? Sería imposible dar clases sin materiales, ¿no? Entonces, bueno, esto abre ciertas perspectivas para pensar lo que ya seguro venimos haciendo, porque se vio en el tablero que había ya un montón de experiencias sobre esto, pero yo les preguntaría cuando esos materiales que pusieron en el tablero, ¿qué fue de la vida de ellos, no? ¿Dónde quedaron? Quedaron en la computadora de cada uno. Cuando se rompe la computadora, un montón de trabajo nuestro desaparece, ¿no? Sí, yo quería preguntar si hay alguna experiencia de cómo organizar, porque muchas veces con varios docentes de cátedras parecidas o inclusive de distintas comisiones, a veces suele pasar de que generamos contenidos parecidos y como que a veces hay momentos donde es más difícil a veces la coordinación que hacer el material, a veces me da la impresión. A mí personalmente me da esa percepción a veces, de que coordinar todo con un grupo grande, a veces todo ese trabajo de coordinación para dividir a veces las actividades es más laborioso, inclusive que, bueno, que es una actividad que tengo ganas de hacerla, ponerme yo en mi computadora en forma individual y hacerla, digo. Entiendo que a veces lo que termino haciendo no es lo mejor, pero también entiendo que a veces se suele complicar a veces. No, seguro. O sea, esto, o sea, lo ideal es que lo hagan, bueno, y acá estaba Gabriela, bibliotecaria, o sea, la gente de bibliotecología es la que hace esto a un nivel profesional y las universidades en general hacen varios repositorios y ofrecen a sus usuarios. Ahora, vos preguntás, Nahuel, lo que pueden hacer una comunidad de docentes que hace recursos. Hay una herramienta que se llama Omeka, por ejemplo, que es una herramienta libre, Omeka con K, ¿no? Que se puede utilizar y que la utilizan, de hecho, muchas de estas organizaciones ya más profesionales, pero que cualquiera puede
customizarla, ponerle una serie de criterios y utilizarla para guardar contenidos. O para guardar, si los contenidos yo los tengo subidos a un blog o subidos a YouTube, para guardar por lo menos los enlaces a esos contenidos bien organizados. O sea que esa sería una forma a través de la cual, y realmente es sencilla de usar, no es una cosa, es una herramienta de bajo contenido de código, digamos, no es que nos tenemos que poner a codificar. Después sobre eso, si hay equipos más profesionales, lo pueden optimizar muchísimo. Pero el Omeka se puede usar perfectamente para hacer un repositorio, para, ya te digo, un grupo de colegas, o para hacerlo para nuestros estudiantes. Yo como docente voy guardando cosas ahí, las tengo ordenaditas y se lo puedo pasar, es un link, es una especie de mini sitio, ¿no? De mini o gran sitio, ¿no? Pero si lo hace una sola persona, esa sería una idea. Por supuesto que hay tecnologías, hay muchísimas tecnologías y, digamos, la forma en que yo guardo los recursos, si sigue estándares nacionales e internacionales, me permite una escalabilidad mayor, el día de mañana compartirlos con colegas de otros. Y los estándares son los estándares de los Learning Object Manager, del LOM, es, digamos, bueno, ponerle autor, ponerle una descripción, tratar de indicar para qué nivel educativo es en cada sistema educativo, poner en qué idioma está, o sea, digamos, cuando uno sube, por ejemplo, un video a YouTube que después tiene un formulario donde llena esos son los metadatos que le permiten a YouTube, que es un mega repositorio, ordenar sus contenidos, ¿no? Así que esa sería como una buena forma, Nahuel, porque si no, realmente se pierden, y es tiempo, valor, sabiduría, conocimiento que no se puede reutilizar, ¿no? Realmente es una pena, yo creo que sería como muy importante lograr mantener y preservar esa inteligencia colectiva, ¿no es cierto? Porque realmente es muy valiosa, uno sabe lo que le cuesta hacer una buena guía, lo que tiene que saber, el conocimiento que tiene que tener un docente para para seleccionar, también no digamos para crear, ¿no? Pero para seleccionar y presentarle a sus alumnos o alumnas un material. Eso es muy valioso. Lo tenemos naturalizado y pensamos que es así nomás, pero es muy valioso. Así que dale con el Omeka. Sí, ahí ya lo busqué. Ya todos estamos buscando, sí. Gracias. Hay otras, seguramente hay otras. Yo creo que esa es la más estándar, pero hay varias más. María Gabriela. Greenstone, las bibliotecarios son los que saben. Greenstone. Sí, Omeka es una de las que estamos trabajando más en la Argentina para organizar bibliotecas personales y bibliotecas pequeñas. Puedes utilizar Omeka. Lo están trabajando muchos bibliotecarios acá en la Argentina, ¿sí? Y como ella decía, también lo que se puede hacer es alojar los contenidos en la Moodle, y ahí también los bibliotecarios articulamos con los docentes y les enseñamos cómo hacer su propia biblioteca en su propio sitio. Ah, claro. ¿Sí? Entonces, ese es un trabajo que hemos articulado durante la pandemia, lo estuvimos trabajando, y bueno, lo seguimos trabajando, como hay cosas que siguieron, que ya quedaron permanentes en la pandemia, bueno, fueron aprendizajes nuevos, y vimos los resultados, que fueron bastante positivos. Entonces, ahí nosotros hacemos una preselección de materiales de bases de datos o de plataformas de libros electrónicos, y le hacemos la biblioteca propia al docente con el material de la bibliografía obligatoria que van a utilizar adentro del Moodle, del aula de Moodle. Está buena también. ¿Sí? Está muy buena. Estamos trabajando, o sea, con contenidos que tienen licencias, como nos comentaba Cecilia. Nosotros no, como siempre los alumnos le aclaramos, no estamos trabajando con PDF, no, son libros de plataforma electrónica, ¿sí? Es una compra que ha hecho la universidad, más material ya creado de la propia cátedra de cada uno de los docentes, que ellos ya han creado su espacio. Bueno, nosotros les ayudamos en esa habilitación y hacemos un aprendizaje continuo, tanto con el docente, los estudiantes y bueno, y el área de biblioteca. Lindísimo, Gabriela, excelente. Sí, tenemos mucho para construir, mucho para crecer,
nos ha costado mucho articular el equipo docente con los bibliotecarios, porque nosotros, bueno, nuestra labor siempre nos han tenido como que somos guardalibros, y no, nosotros ya tenemos otra trayectoria, otro tipo de trabajo. Hemos podido demostrar en pandemia, para nosotros fue algo maravilloso demostrar todo lo que sabemos y todas las herramientas que sabemos manejar. Y bueno, y poderlo demostrar y exteriorizar, saliendo del ámbito bibliotecológico, que podíamos llegar a otros espacios. No, las bibliotecas cumplen una función central en la sociedad del conocimiento. En este momento en el cual el desafío es esto, es gestionar la información, ¿no? Las bibliotecas, saber dónde buscar y saber cómo hacerlo. Y realmente la comunidad de bibliotecarios en la Argentina está muy a la altura de ese desafío, Gabriela, en todos lados, ¿no? En todos lados, sí. Muy bueno. Bueno, gracias, María Gabriela. Ahora, Eduardo, que quiere hacer algún comentario. Sí, a mí realmente muy interesante todo lo que dijo Cecilia, pero yo tengo un asunto que hace ya desde, bueno, me empezó a surgir en la pandemia y ahora cada día me lo sigo preguntando. Nosotros como universidad somos un ámbito de educación superior. Entonces, a mí la cuestión de la curaduría de los videos o de cosas que vienen de otro lado, me parece que no tendría que ser una opción. O sea, la opción sería que nosotros generemos el material, que el material salga de nosotros y que sea una cuestión hasta de soberanía, cosa Totalmente. De que uno sepa que la Universidad Nacional de Rosario genera este Totalmente. Material. Es muy importante. Porque si no, yo ya estoy, o sea, yo me he cansado de ver, qué interesante porque lo dijo Pedrito Pipín, un venezolano que explica, no tengo problema con los venezolanos, pero no es no salió de nosotros, ¿está bien? Y entonces, da lo mismo estudiar en la Universidad Nacional de Rosario o quedarse en su casa viendo YouTube. Y nosotros no le estamos poniendo el plus, y no estamos haciendo, remarcando de lo que es un alumno que sale de la Universidad Nacional de Rosario o de la Facultad de Ingeniería. ¿Estamos de acuerdo? Me parece sí. Que habría que... Eso se habló mucho cuando surgieron los MOOC, cuando las grandes universidades prestigiosas, sobre todo americanas, empezaron a abrir sus contenidos y a dar cursos, si eso también no era una especie de colonialismo cultural, ¿no? En un momento se le hizo esa crítica. Ahora, si uno mira las lenguas que hay en Internet, los contenidos que hay en Internet, y la lengua predominante es el chino, después es el inglés, después es digamos, ponderado el francés, no, pero porque hay menos hablantes, pero si uno pondera por el número de hablantes, hay más francés y alemán que español. También esto, liberar estos contenidos, producir, y las universidades son centros ideales para eso, levanta a la lengua española en Internet, que tenemos un lugar muy relegado en relación con la cantidad de hispanohablantes que hay en el mundo y la calidad de la cultura hispanohablante en el mundo, ¿no? Así que eso también es un aporte muy importante. Es un aporte muy importante, porque es verdad que sobre muchos temas hay material, pero hay material en otras lenguas. Y eso es una cuestión, como decíamos recién, distribución, pero no reconocimiento y representatividad, ¿no? Es muy complejo el tema de abierto, si lo queremos mirar bien, y tiene que ver no solamente con que los contenidos sean libres, sino que sean representativos y que hagan reconocimiento de las distintas, de nuestras voces, ¿no? Así que claro. Sí, totalmente de acuerdo. Tenemos eso, por eso esa es otra línea que yo veía y lo decía al principio, ¿no? A mí me parece que la Argentina tiene mucho potencial para hacer ese aporte en el marco de toda la comunidad de lenguas hispanas, ¿no? La ciencia argentina, el desarrollo, si publica, si distribuye, si empezamos a poner todo lo que hacemos, me parece que puede ser un movimiento muy potente, ¿no? Una movida muy, muy potente. Totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, gracias. Gracias, Eduardo. No, gracias a vos por el aporte, Eduardo. No, por favor. Queda el micrófono abierto si alguien más quiere hacer algún comentario. Sé que estamos un poco sobre la hora propuesta y
Muchos están con actividades. María Gabriela, te escuchamos. No te escuchamos. No te escuchamos. Estamos trabajando en la accesibilidad también de los contenidos, Cecilia. Bueno. Que esa es una problemática que también se nos presentó en la época de pandemia. Y Otro bueno, tema. y también es otro tema que también lo tenemos que tener en cuenta. Y bueno, siempre el compromiso del docente, como el compromiso social que siempre tenemos, y nos preocupamos, bueno, y estamos aprendiendo otras herramientas nuevas también para hacer la accesibilidad en los sitios web y también en lo que es en los contenidos en el área de los docentes. Sí, es muy costoso hacer, por eso es importante ponerlo en valor y compartirlo, porque es muy costoso hacer un buen contenido digital educativo. Tenemos que tener calidad académica en primer lugar, aspiramos a calidad técnica, tiene que tener su audiodescripción y sus condiciones de accesibilidad, o sea, hacer un buen contenido educativo es costoso. Por eso es importante el compromiso de las organizaciones del conocimiento y esta idea de compartirlos y darle al docente esos insumos, porque alguna universidad puede hacer un perfecto contenido porque tiene medios, porque tiene un montón de autores, pero un docente puede ya tomarlo y sobre eso agregarle valor, ¿no? Esa es un poco la dinámica. Que está que están dadas las cartas para que se haga, ¿no? Falta que tenga más movimiento. Bueno, escuchamos a Roxana que levantó la mano, algo nos quería decir. Sí, Roxana. Sí, yo con algunos comentarios. Primero, con lo de Eduardo, estoy de acuerdo en que la universidad o nuestra facultad tiene que crear contenidos. Quizás en la pandemia encontramos formas de crear contenidos, nos falta. Estuvimos buscando, compartiendo entre colegas algunas formas de crear, de algunas herramientas, nos ayudó la facultad, bueno, ahora el Artei nos está presentando, digamos, nuevas herramientas. Ahora, ¿será que yo doy clases en primer año? También busco contenidos que ya están en la red. A mí me parece que hay muchas cosas buenas, sí, y claro, que buscan nuestros estudiantes y a veces buscan mal, o buscan lugares que no son sitios que tengan totalmente credibilidad, ¿no es cierto? Hay muchos sitios que no nos están diciendo cosas o que no le están diciendo a nuestros estudiantes. Entonces también creo que hay que ayudarlos a buscar material, a enseñarles dónde son materiales confiables y dónde no, pero bueno, yo creo que hay muchas cosas muy bien hechas, muy bien presentadas y que nos pueden servir, pero por supuesto, crear nuestro material es importantísimo y salir a publicar y dejarlos libres también, que haya material de nuestra facultad y que cualquiera lo pueda ver porque es material bueno. A mí me llenaría de orgullo, más que el mío como facultad, ¿no es cierto? Me llenaría de orgullo y bueno, y creo que las otras universidades también lo pueden hacer y querrán que lo veamos. Por eso, me parece que tendríamos que ir por los dos caminos. Un buen expositorio con cosas que nosotros y que nuestros alumnos la conozcan, los alumnos míos y los de otra comisión, igual que los de otra comisión, los nuestros, pero también aprovechar aquellos que están muy bien hechos, que son muy educativos, digamos, muy buenos para que podamos aprender todos, ¿no? Si vos te fijás, Roxana, en el videíto ese de los Smithsonian, esa simulación, el docente cuando va a buscar a Smithsonian le sale entre sus favoritos cuáles son sus sitios de referencia, ¿no? Pasa muy rápido eso, pero está, no sé, National Geographic, bueno, es un docente de escuela primaria, ¿no? Hay 4 o 5 sitios que no, ese plano nos está mostrando que todos los docentes tenemos nuestra colección de sitios, o sea, que es también un valor. Esto que vos decís, hay materiales muy buenos, a que vos hayas detectado cuáles son esos buenos y que tengas tu entorno personal, ¿no? Tu red eso es parte de tu capital cultural, digamos, ¿no? Claro. De tu capital profesional.
Hoy uno sabe, tiene ciertos conocimientos que adquirió a lo largo del tiempo y también sabe dónde buscar nuevos conocimientos, como parte de su mochila cultural, digamos, ¿no? Eso es muy valioso. Exacto, y compartir justamente también con nuestros estudiantes eso, en qué lugares tenemos que buscar, en qué lugares el conocimiento está, y en cuáles analicémoslo porque seguramente, o porque puede haber, o sea, analicémoslo críticamente esos contenidos que podemos buscar de lugares que no son confiables, ¿no? Eso es toda una enseñanza también. Sí, claro, y es un valor muy importante hoy en día, una habilidad educativa muy importante. Bueno, gracias, Roxana, por la intervención. Creo que por el horario podemos ir haciendo un cierre. Bueno, esto para nuestra comunidad, y cada grupo lo pensará en su comunidad. Esto último que hemos estado charlando de repensar las ideas de Cecilia en cuanto a la producción de contenidos, a ordenarlos, ¿sí? Juntarnos, ¿sí? Como decía María Gabriela, con bibliotecarios de nuestra institución y demás, y organizarnos, bueno, tareas que seguramente vamos a ir emprendiendo entre el grupo de docentes. Bueno, me alegro mucho. Sí, bueno, ha hecho reflexionar mucho. ¿Alguien más, no sé, quiere hacer un comentario o vamos cerrando? Natalia, si no, le damos unos minutos a Cecilia para que cierre. Alguien, bueno, en el chat habla de que está muy conectada la charla con los desafíos como comunidad educativa y abriendo posibilidades para llevarla a la acción. Sí, sí. Muy buena reflexión la de Mariana. Me gusta dos palabras, ¿no? El tema del desafío, porque realmente sí, es un desafío a nivel personal y a nivel comunidad y a nivel institucional. Me parece que es mucho lo que hay para hacer, pero también está buena la palabra posibilidades, ¿no? Porque realmente yo creo que esto nos puede ayudar de a poco y desde este lugar a repensar muchas otras cosas, ¿no? Que eso es un poco lo que intenté. Y a mejorar cosas que ya venimos haciendo. No es que hay que hacer todo nuevo. No es esta idea, estamos enseñando mal, ahora tenemos que... No, podemos ir como en esta modalidad del siglo XXI, de iterando, reflexionando y volviendo a accionar, ¿no? Que creo que realmente es lo mejor que podemos hacer, porque ya nos marca una actitud hacia la práctica docente, que no es, bueno, hoy tenemos que usar esto, no, ya no es más así, es, a lo mejor usamos esto, lo probamos, nos gusta más, nos gusta menos, el año que viene quizás tenemos que usar otra cosa, es parecido a lo que, es como una especie de tránsito permanente, ¿no? Así que bueno, eso es lo que me parece que tiene que ver un poco como sustrato de todo esto que estuvimos hablando. Les agradezco un montón, la verdad que me encantó compartir estas ideas con ustedes y estamos en contacto. Muchas gracias, Cecilia. Creo que también se trata como de un cambio de posicionamiento de nosotros, de esto de que a veces, ¿cómo publicar en un lugar abierto? ¿Y qué va a pasar? Y el plagio, no sé si de paradigma, y a veces es todo lo contrario cuando esos sitios son institucionales. Totalmente. Pero ¿cómo hacer desde los lugares de gestión, desde los lugares a veces cuando estamos con o proyectos de cátedra o tesis, ¿no? Y que a veces hay como dudas en publicarlo y hay toda una invitación institucional para hacerlo. A veces también cómo valernos, ¿no? de las herramientas para ir de a poco en este movimiento, y que en realidad ahí queda resguardado el material. Ay, se fue un poquito, ¿no? Se frizó Natalia, que estaba con bastante problema. Nati, se nos cortó un poco tu idea al final. Sí, que hay una cuestión a veces de esto de que falta la pata como del contenedor, de la publicación del material, cuando es abierto, incluso por más que sea un repositorio institucional,
A veces hay como, no sé si es desinformación, o que a veces cuando convocamos desde las instituciones cómo hacerlo, ¿no? Con herramientas, por más que existan los repositorios institucionales, para ir de a poquito, porque hay todo un cambio como de paradigma o de posicionamiento que tampoco se pueden forzar esas cosas. Totalmente. Entonces, estamos como en ese tránsito. Es el desafío, el uso, ¿no? Porque materiales digitales, ya el desafío ahora es cómo los vamos a usar, ¿no? Creo que es clave eso que señalabas, Natalia. No, le damos el micrófono a Mauro Soldevila. Perdón, breve al final. Primero, Secretario felicitar académico, sí. la actividad y agradecerte, Cecilia, por todo lo que nos compartiste, y creo que en los intercambios finales, el planteo que hizo Nahuel de cómo organizar lo que ya tenemos es un gran desafío. Nosotros en la cátedra tenemos 6, 7 comisiones, un montón de profesores que hicimos un montón de cosas, y hoy está en el campus todo eso ahí adentro desorganizado. Y nos planteamos varias veces el desafío de organizarlo para poder hacer una nueva propuesta y una nueva planificación de la asignatura, y muchas veces nos cuesta frenar la pelota del día a día para poner en valor todo lo que ya hicimos, y que mucho de eso lo hicimos comprendiendo la importancia de compartir entre los compañeros docentes, porque era una presentación, un recurso que se iba compartiendo con los docentes de la otra comisión y se iba mejorando constantemente, encontrando errores, planteando nuevas didácticas y formas de plantear de una mejor manera lo que le queríamos transmitir a nuestros estudiantes, por lo cual hay muchísimo producido. Como plantea Eduardo, hay que defender la idea de generar cosas desde la propia institución, desde nuestros lugares como docentes, y al mismo tiempo coincido con Roxana y con lo que vos planteabas con estas formas ordenadas, legales incluso, de tomar lo que otros hicieron y agregarle valor, porque muchas veces hay muy buenos recursos hechos en la web, y si son abiertos, nosotros le podemos agregar más valor, elegirlos con las herramientas que tenemos nosotros como docentes, para que los estudiantes puedan tener una mejor selección de aquello a lo cual ponerle el ojo, dedicarle el tiempo. Sabemos que muchas veces cuesta que los estudiantes le dediquen el tiempo a cada una de las asignaturas, de las múltiples asignaturas que están haciendo en cada uno de los semestres, por lo cual toda esa selección que nosotros podamos hacer ayuda muchísimo. Creo que se pudo simplificar muchos de los desafíos que tenemos hoy, y nos pudiste acercar varias herramientas, como por ejemplo esta que nos va a permitir ordenar los recursos. Después nos contactamos con Nahuel para ver si algún bibliotecólogo también de los que anda por la facu nos ayuda a encontrarle una solución a estos problemas que tienen ustedes, y que tenemos varias de las asignaturas, principalmente del básico, con muchas comisiones, con muchas cosas hechas, y con la dificultad por ahí para ordenarlas y sacarle provecho a eso. Así excelente, que, bueno, excelente que se haya planteado el problema. Es una buena noticia. Y una posible solución también. Y una posible solución, sí. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que fue un excelente momento y espero haberle sido de utilidad. Sí, Cecilia, realmente nos dejaste con muchos interrogantes. Ahora iremos en la facultad, nosotros, bueno, digo, yo porque estoy representando un poco a la FCIA, los demás también irán con interrogantes para sus instituciones, y será todo un trabajo en adelante para ir abriendo estas ideas de lo libre, lo abierto y de la organización. Bueno, agradecemos la gentileza de estar con nosotros, y seguramente en el 2023 tendremos otra charla presencial. Organizaremos, como dije al principio, es una época compleja porque estamos todos con muchas actividades, y esto de una reunión de esta forma nos acercó, al menos a través de esta pantalla y esta charla. Bueno, siguiendo con nuestro ciclo de encuentros, con nuestro seminario, proponemos para la próxima semana, ¿sí? A Janina Agustovsky, que su charla se centra en experiencias y apoyaturas digitales en el quehacer de docentes y estudiantes, espacio de integración, herramientas e ideas. Como en los anteriores encuentros,
se anotan en el enlace que vamos a ir enviando para invitar, así tenemos una perspectiva de los asistentes. Y bueno, nos encontramos, si pueden acompañarnos el próximo miércoles. Gracias, Cecilia, también te invitamos, y quedan las charlas grabadas en el canal de YouTube. Buenísimo. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Adiós. A disposición. Chau, chau. Gracias, Cecilia.